acompaña Martín Tetaz, que es economista y que ha incorporado o desarrolla dentro de la economía un tema nuevo como es la economía del comportamiento. Gracias, Martín, por acompañarnos. No, yo lo he dicho en diversas oportunidades y me miran mal cuando digo que muchas veces la corrida del dólar es por la sensación térmica. La sensación térmica de la gente que frente a lo que no sabe qué va a pasar, corre en refugiarse al dólar. ¿Tiene algo que ver? Sí, en realidad prácticamente todas las decisiones económicas son por la sensación térmica. La gente pocas veces conoce los datos de la temperatura. Si vos le preguntás, quizás un inversor, quizás algún periodista especializado puede saber cuánto es la tasa de interés, cuánto es realmente el dólar, por ejemplo, el contado con liquidación, qué sé yo, las variables duras de la economía. Ahora, la verdad que la mayoría de la gente se mueve muy con la sensación térmica, y esa sensación térmica, bueno, ahora, por ejemplo, el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Itela está en máximos históricos de la serie, en niveles altísimos, y la economía está en recesión, hay alta inflación, o sea que no necesariamente esa sensación térmica coincide con la temperatura, ¿no? Entendido. Un ejemplo muy interesante, claro, que das. ¿Por qué no desarrollas esta psicoeconomía? ¿Cómo funciona? ¿Cómo influye la gente en la economía y no la economía en la gente? Y también por ahí los traumas que tiene la sociedad, ¿no? Los traumas políticos que ha sufrido una sociedad y que los traslada luego a un comportamiento determinado frente a un caso de inversión o de... Mira, justamente eso que estás comentando tiene que ver con algo que se llama memoria episódica. Vos sabés que nosotros tenemos como dos almacenes de memoria. Yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿cuál es la capital de, qué sé yo, de Malasia? ¿Vos sabés cuál es? Tendría que... Te apreté, te puse en aprieto, te compliqué, ¿no? Te la tiro por abajo, es Kuala Lumpur, anotala por ahí abajo, Kuala Lumpur. Ahora vos, ese dato vos lo tenés, y la próxima vez que te lo pregunten vas a quedar bien en un cumpleaños, es decir, Kuala Lumpur. Pero la verdad que ese dato vos no estuviste en Kuala Lumpur, lo sabés porque alguien te lo dijo, como muchos datos. Yo te pregunto cuánto es el largo del río Nilo, qué sé yo, y capaz que lo sabés también, pero porque estudiaste algo de geografía, pero en realidad nunca estuviste en el río Nilo. Entonces, toda esa información va a un sistema de memoria que se llama memoria semántica, y en cambio la información que tiene que ver con lo que vos realmente viviste. Y yo te quiero contar a vos ahora de la crisis del año 89. Vos me vas a decir, no, esa no me la conté, que yo la viví, la hiperinflación del 89. Bueno, entonces, si yo te hablo de cosas que vos viviste, eso va a otro almacén de memoria, que es el almacén de memoria episódica, las cosas que a vos te pasaron, tu memoria autobiográfica. Ahora, el punto es que esa memoria autobiográfica está atachada con emociones, está con emociones adjuntas. Si vos te acordás de algo, es porque te generó algún tipo de emoción y quedó con esa emoción. Como que evoca algo. Exacto. Entonces, cuando vos evocás esa memoria después, cuando evocás ese recuerdo en algún momento, el problema es que viene con toda esa carga emocional. Entonces, cuando la gente, por ejemplo, que hoy tiene, no sé, 30 años en Argentina, 35 años en Argentina, piensa en una crisis económica, esa gente piensa en la crisis del 2001. La crisis del 2001, que es la que tiene en su memoria episódica, fue una crisis de altísimo desempleo, pero paradójicamente muy baja inflación. Esa gente entonces no le tiene miedo a la inflación, le tiene miedo al desempleo. Ahora, si vos hablas con alguien de 55 años, que por ahí le caló más profundo la crisis del año 89, esa fue una crisis que fue al revés, fue una crisis de alta inflación, pero de bajo desempleo, porque no había un problema de empleo importante a fines de la década del 80. Entonces, esa gente le tiene más miedo a la inflación. Entonces, después la manera de reaccionar cuando empieza a disparar la inflación. Esa gente que vivió la crisis de 89 dice, uy, acá hay un déjà vu, esto yo ya lo viví, acá otra vez se viene todo abajo, y empieza a haber esa situación de crisis. Y lo mismo pasa con el dólar. Mucha gente que ve que sistemáticamente en la Argentina, cada vez que el dólar se disparó, hubo una crisis económica, la gente entonces se mueve un poco el dólar y se asusta. Y se asusta con justa lógica. Entonces, eso tiene que ver con justamente las cuestiones emocionales que están atachadas a los recuerdos de cada persona y que justifican los comportamientos medio de manada que vos por ahí observás. Entonces vos ves que la gente, lo que decías vos recién, la corrida contra la gente va desesperada a comprar dólares en una determinada situación. ¿Por qué? Porque es una película que cree que ya vio y entonces quiere ganarle de mano a la crisis, ¿no? Bueno, el nombramiento de Zanini hizo que el dólar se disparara hacia arriba, tuvieron que salir a pararlo de cualquier manera.
los bonos se cayeron y eso es simplemente por el nombramiento de una persona. Sí, ahora ahí es interesante ese caso porque ahí, bueno, uno podría decir la bolsa, los inversores que compran bonos podrían ser siempre son muy volátiles, sobre todo en mercados pequeños como el mercado argentino, sobre reaccionan mucho, gente que por ahí también especula un poco con lo que pase con los escenarios futuros, son inversores bastante sofisticados. Ahora, la gente común, pensemos en la gente común que tiene que salir a hacer las compras y que se asusta en una crisis económica y por lo tanto deja de consumir, que son las cosas que realmente le hacen daño a la economía, porque si la gente le empieza a preocupar el tema del empleo, lo que va a hacer es postergar cualquier decisión de inversión. ¿Ibas a cambiar el auto? No, esperá un poquito que hay una situación complicada, vamos a ver, esperá que pasen las elecciones, a ver si no vaya a hacer cosas que nos quedemos sin laburo. Entonces, cuando empieza la preocupación esa en la economía argentina, pasa lo que está pasando en materia de consumo, se contrae mucho el consumo, cuando se contrae mucho el consumo luego se para toda la actividad económica, entonces eso es lo que le está faltando a la economía argentina, un motor que en realidad tiene más que ver con un problema de expectativas y con un problema de que se resuelve más en la cabeza de los consumidores y en la cabeza de la gente que en la economía real de todos los días, ¿no? Bueno, hoy estamos en crisis, entonces hablar que frente a las elecciones no hay ventas de departamentos o casas, lo que sea, bueno, es normal porque estamos dentro de la crisis, pero esto es algo que se ha venido repitiendo con cada expectativa de elecciones. Hay elecciones, entonces el que va a vender no vende. Claro. El que va a comprar duda. Y es sistemático y es recurrente. Ese es un resultado de los más probados de la literatura internacional. En todos los países del mundo pasa eso, pero sobre todo en los países subdesarrollados. En general, en los países o en vías de desarrollo, digamos, los países los mercados emergentes, como se llaman ahora, son economías que son mucho más volátiles a que pase eso. Y esto tiene que ver un poco también con la estabilidad de los ciclos políticos, ¿no? Si a vos te contratan, vos sos periodista por ejemplo, no sé, en Noruega, y hay elecciones, nadie hace un programa para ver qué va a pasar después de las elecciones en Noruega, porque la verdad es que no va a pasar nada. Entonces me dicen, nada, ¿qué va a pasar? Y acá en cambio vienen las elecciones y todo el mundo llama economista, llama sociólogo, llama politólogo, llama hasta un brujo para ver si podemos ver qué va a pasar en la economía. Mirá, la verdad que es un gran misterio y eso tiene mucho que ver con esto, con la inestabilidad de nuestras economías, de nuestros sistemas políticos, ¿no? Martín, el sesgo de comportamiento que más me preocupa a mí es el de conformidad. Quiero que lo linkees con lo que pasa con la política y por qué nos gusta tanto el cristinismo o kirchnerismo. Mirá, más que de conformidad, ese es un sesgo que se llama sesgo de habituación, ¿no? Nos habituamos mucho a las circunstancias. Entonces, es como cuando vos pensás en gente que hace tareas desagradables, ¿no? Que, no sé, alguien que trabaja limpiando los baños. Vos decís, ese tipo debe estar sufriendo, es un trabajo desagradable. Vos le preguntás al tipo y el tipo realmente está acostumbrado. Ya está, no hago esto hace varios años, la verdad que para mí me olvido que estoy dentro de un baño, me da exactamente lo mismo. Entonces, una persona que se acostumbra a la situación, luego es más renuente al cambio, no quiere cambiar porque total está conforme, está dentro de la zona de confort, ¿no? Y verdaderamente eso pasa también en la economía y pasa en la política. Te acostumbras como cosa natural, por ejemplo, a un escenario de inflación de 25%. Te acostumbras a un escenario de corrupción permanente y habitual, porque total... Es decir, vos lo reducís a la renuencia al cambio. Sí, porque en realidad el problema es que una vez que vos te acostumbras, ya está, ¿para qué vas a cambiar? No es que, digamos, no tiene ningún sentido cambiar porque te acostumbras. Lo único que genera cambios tiene que ver con las cosas que cambian el estado de las cosas, los shocks, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se hizo la devaluación de enero del año pasado, la gente venía acostumbrada a $1.06. De golpe, si lo pones a 8, explotó todo. Entonces la gente entra en pánico, parecía que no llegaba Cristina, parecía la situación se complica. Explota un caso de corrupción como pasó en su momento, la gente también entra en crisis. Caso Nisman hace muy poquitos meses, parece que es el fin del mundo, que se acabó el sistema, que implosiona todo. La gente eventualmente se acostumbra. Entonces, el efecto habituación hace que... ¿Es acostumbramiento o resignación? No, es habituación, es una cosa normal. Por eso te puse el ejemplo de los trabajos, eso porque sucede en todos los ámbitos de la vida. Si la gente se acostumbra al nuevo estado de las cosas. Vos, por ejemplo, te estás quejando, hoy nos quejamos todo el día y nos estuvimos quejando toda la semana de la baja temperatura que empezó a hacer esta semana en Buenos Aires. Y uno dice, mirá,
La gente que vive en el sur tiene 10 grados bajo cero todos los días y no se queja. Y vos decís, ¿por qué no se queja? Porque están acostumbrados. Es decir, te habituás a las distintas circunstancias. Entonces todo el mundo estamos preparados para habituarnos. Entonces en la política no es una diferencia. En tanto y en cuanto los cambios se generen un cierto nivel de estabilidad, por más que no sea una estabilidad buena, por más que sea una estabilidad de la cual uno quisiera salir, es una estabilidad de la cual te terminas acostumbrando. Eso es dramático. Es dramático, por supuesto. ¿Y hay resortes como para uno poder tratar de maniobrar estas cosas? No, la verdad que la única posibilidad, porque nosotros vemos la realidad por contraste, ¿no? Por contraste. Entonces, por ejemplo, mirá, si yo tengo estos tres copas de agua que tengo acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tengo esta copa de agua, la tengo con agua muy fría, esa copa de agua la tengo con agua muy caliente, meto la mano en cada una de las copas y después meto la mano en esta que está con agua natural en el medio. Lo que va a pasar es que esta mano que salió del agua muy caliente en esa agua natural parece fría, el agua natural. Y esta mano que salió del agua muy fría en esa agua natural parece caliente el agua natural. No puede ser. Bueno, no puede ser que el agua esa esté fría y caliente al mismo tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que nosotros nos hace ver la realidad de una manera es el contraste. Entonces, en tanto y en cuanto no aparezca la posibilidad de contraste. Y ese contraste te lo da, por ejemplo, cuando viajás. Cuando vos viajás y volvés a Argentina, no te cierra nada, porque si no puede ser que estemos acostumbrados a vivir de esta manera. Bueno, pero sí, justamente estamos acostumbrados porque nos falta el contraste. Entonces, cuando alguien, y un poco me parece que la incapacidad de la clase política, que tiene que ver también con que ninguno de los candidatos realmente logró enamorar a la gente, es con que ninguno de los candidatos logró simplificarle una representación mental a la gente de un país mejor. Entonces nadie le pudo contar una historia lo suficientemente convincente a la gente, nadie fue exitoso para contarle a la gente que podíamos vivir en un país mejor, nadie le ofreció el contraste adecuado. Como nadie le ofreció el contraste adecuado entre lo que hay y lo que puede ser, bueno, la gente se queda con lo que hay. Yo sabéis que observo cuando hacemos entrevistas con algunos políticos como que la representación mental nuestra no es, digamos, tratada por ellos, no es visualizada por ellos, es como que no importara lo que estamos preguntando o diciendo. Bueno, como que hay un relato que va y no hay una empatía, no tratan de que existe esa empatía. No, porque en general lo que hace la mayoría de los candidatos políticos es hablarle al votante promedio. Vos sabés que Churchill tenía esta frase que decía que el mejor argumento en contra de la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Mira, esto ya pasaba en Inglaterra, hace 50 años atrás, 60 años atrás. Entonces quiere decir que no es algo nuevo, ni es algo latinoamericano, es un problema histórico y mundial. En general, el votante promedio es un votante muy poco informado, al cual venderle una idea política o convencerlo de votar a un candidato requiere más o menos la misma tecnología que convencerlo de comprar una pasta de dientes determinada o convencerlo de ponerse una remera. Entonces, lamentablemente el nivel de superficialidad del análisis es tal que cuando vos lo invitás a cualquier candidato a entrar en un terreno más profundo, a hacer un razonamiento un poco más elaborado, el tipo es renuente a hacerlo generalmente porque siente que está perdiendo la mayoría de la gente. Es exprofeso, ¿no? Es decir, él es consciente de eso. Por supuesto que es consciente, porque por eso no entran en los debates profundos sobre ningún tema. Fíjate, por eso no debaten. Fíjate que el mejor argumento, estamos a punto de elegir presidente, una persona cuyo único argumento de campaña, cuyo único propuesta de campaña fue con esperanza, positivo, con fe. Entonces, concretamente, ¿dónde está? ¿Va a hablar de alguna propuesta? No, porque el día que se ponga a explicar cada una de las propuestas, ese día la gente cambia de canal y lo pone a Tinelli. Estuvo el debate de la Sota y Massa. Primer debate que se hacía con la participación inclusive de periodistas de afuera y demás. A mí me dejó insatisfecho porque muchos enunciados, pero ¿cómo se va a llevar a cabo? Claro. Ahí no entran. Es decir, claro, te voy a bajar tal cosa y te voy a dar tal otra. Pero está bien, hay poco tiempo para expresarlo, pero hay muchas expresiones de deseo y poco contenido. Es la impresión. ¿Sabés qué pasa? Que en Argentina hay un enorme problema de ilusión fiscal, que tiene que ver con que los sistemas tributarios están diseñados de manera escondida, al revés de lo que pasa en otros lugares, por ejemplo en Europa o en países como Nueva Zelanda, o por ejemplo Australia o el mismo Estados Unidos, ¿no?
¿Por qué están diseñados de manera escondida? Porque vos querés ir a comprar ese teléfono celular, por ejemplo, y a vos no te dicen que ese teléfono sale 1.210 porque hay 210 de IVA. No te dice que ese teléfono tiene 80 pesos de ingresos brutos. Vos te dicen que el teléfono vale 1.200. Entonces, los impuestos están escondidos y el impuesto más pernicioso de todos, que es el impuesto inflacionario, está todavía más escondido porque la gente muchas veces ni siquiera se da cuenta que le están cobrando ese impuesto. Entonces, como los impuestos están escondidos, la gente no reclama y tiene la ilusión fiscal de creer que el gasto lo financia Magoya, ¿no? Entonces dice, dale, dame más, ¿qué me podés dar? Dame de subsidios, dame más cosas, dame más, total lo financia otro, no se dan cuenta que lo está pagando la propia gente. Entonces, esa ilusión fiscal contrasta con lo que pasa en otros países del mundo donde la estructura tributaria es más transparente. Fíjate lo que pasa con el impuesto a las ganancias acá. ¿Por qué hay tanto lío con el impuesto a las ganancias? ¿Por qué genera manifestaciones? ¿Por qué genera lo que no genera el IVA, por ejemplo, que es un impuesto más importante? Porque es más visible. Porque el impuesto a las ganancias viene en el recibo de sueldo, yo digo, uy, me descontaron 3 lucas de ganancias. Entonces te duele. Pues sentís que lo estás pagando, tenés más responsabilidad fiscal y entonces aquel ciudadano que está pagando impuestos a las ganancias siente que puede reclamar un poco más. Entonces dice, no, esperen, quieren gastar un poco más, ¿dónde van a sacar la plata? Pregunta. Como pasa en cualquier lugar del mundo. En la última elección presidencial en Estados Unidos hubo 5 debates. Uno de los debates tenía que ver justamente con la cuestión fiscal. Entonces los candidatos explicando exactamente de dónde iban a sacar los fondos para hacer cada una de las cosas que iban a hacer, porque los ciudadanos no tienen ilusión fiscal, son conscientes de los impuestos que están pagando. Acá la gente no es consciente de lo que paga y cree que el Estado provee. Entonces dice que lo brinde el Estado, como si el Estado fuera un tipo que tiene la gallina a los huevos de oro y que entonces puede proveer gratuitamente las cosas, ¿no? El más sumergido, el más pobre, está pagando de lo poco que cobra, casi el 50% de impuestos en todo lo que compra o hace. Exactamente, pero no se ve. Entonces, como no se ve, no es consciente de lo que está pagando. Entonces, la verdad que no es consciente del aporte que realmente está haciendo. Mira, si esta economía funcionara de otra manera, si hubiera un solo impuesto, ¿no? No hubiera viniera un gobierno y dijera, eliminamos todos los impuestos. Va a pasar por su casa una persona a cobrarle el impuesto total que le toca a usted este año. Y una familia, por ejemplo, de ingreso, qué sé yo, que una familia que gana 10.000 pesos por mes, una familia de clase bien media tirando para abajo, 10.000 pesos por mes en todo el hogar, se daría cuenta que paga prácticamente entre 4.000 y 5.000 pesos de impuestos. Claro. Entonces, pasaría una persona por la puerta de tu casa que te tocaría el timbre y vos le tendrías que entregar 5.000 pesos todos los meses. Y ahí te puedo asegurar que sería muy diferente el panorama, porque ahí serías consciente. Por de eso lo que te son están realmente sacando. es un impuesto único y global. Exactamente. Pues en realidad tampoco es que convenga un impuesto único y global. La verdad, la estructura tributaria es compleja, conviene que no está mal el esquema de distintos impuestos. Pero lo que sí está bien es que los impuestos sean transparentes. Si yo me compro ese teléfono en Estados Unidos, cuando lo veo en vidriera, dice 1.000 pesos. Y cuando llego a la caja, me sacan un ticket de 1.200 pesos que dice 1.000 pesos del teléfono, 200 pesos tax, que es el impuesto. Claro. Yo digo, pero ¿cómo? ¿No era 1.000? Sí, claro, pero está el tax. O sea, yo no te estoy cobrando el teléfono otra cosa, te estoy cobrando los 1.000 que te dije que te iba a cobrar, pero además vos estás pagando 200 de impuestos acá. Entonces, claro, como yo soy consciente de lo que estoy pagando, me duele realmente lo que estoy pagando y soy más responsable para reclamar que mis representantes políticos qué están haciendo con ese dinero. Muchísimas gracias por este tiempo que nos brindaste. No, gracias a usted. Muy interesante. Sumamente interesante. La verdad que es un joven prometedor. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias, muy amable. Gracias, y gracias, Marcela. No, gracias. Nos vamos hasta la próxima semana.